Esto no es solo una historia sobre venganza. Es sobre qué pasa cuando la decisión de un agente de puerta de segundo, alimentada por prejuicio, choca con un hombre que rehúsa ser una víctima. Aclara la garganta. Un hombre quien, después de ser públicamente humillado y denegado su vuelo, hizo una única llamada telefónica que cambió todo. Para cuando la aerolínea que le rechazó finalmente aterrizó en San Francisco, sus pasajeros estaban asombrados de ver al hombre que habían dejado atrás ya en una sala de juntas, cerrando el trato más grande de su vida. Esta es la verdadera historia de cómo un hombre convirtió su peor día de viaje en su mayor triunfo y cómo el karma siempre, siempre alcanza. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy estaba denso con la usual sinfonía de caos, el rodar frenético de ruedas de maleta, los distantes anuncios entrecortados de últimas llamadas, y el zumbido bajo de 1000 conversaciones fusionándose en una. Para el doctor David Sterling, era solo ruido de fondo. Él se movió a través de la multitud con la eficiencia practicada de un hombre que pasó un tercio de su vida en tránsito. A los 42, David era el fundador y CEO de Auragenen Innovations, una firma de biotecnología al borde de revolucionar la terapia génica. Era alto, impecablemente vestido con un traje Tom Ford a medida, pero su comportamiento era tranquilo y modesto. Hoy volaba de Nueva York a San Francisco para la reunión más importante de su carrera. Su vuelo era Global Airways 715, partiendo a las 9 a.m. El embarque estaba programado para comenzar en 20 minutos. Él sujetaba un maletín de cuero en una mano y un café tibio en la otra. En ese maletín estaban los datos y proyecciones para una asociación con Omnicorp, un trato que aseguraría el futuro de Orion para la próxima década y aceleraría sus tratamientos que salvan vidas al mercado. Estaba enfocado repasando su presentación mentalmente cuando un hombre que se abalanzaba en la dirección opuesta, con los ojos pegados a su teléfono, lo golpeó. Café caliente y marrón explotó sobre el frente de la camisa blanca y nítida de David. «Oye, cuidado», el hombre gruñó, apenas deteniéndose antes de seguir apresuradamente. David suspiró, el líquido caliente filtrándose a través de la tela. No había tiempo para molestarse. Él tomó un puñado de servilletas de un kiosco cercano y comenzó a secar la mancha. Una prominente, fea mancha en su pecho. Era poco profesional, pero tendría que servir. Él revisó su reloj. El embarque comenzaría en cualquier minuto. Se dirigió hacia la puerta B23, el leve y amargo olor a café, ahora su colonia no deseada. El área de embarque era un torbellino de viajeros ansiosos. En el podio estaban dos agentes de puerta. Uno era un joven nerviosamente, aclara la garganta, tecleando en una computadora. La otra era una mujer de 50 y tantos, con un corte de pelo severo y una etiqueta con el nombre que decía Brenda. Ella comandaba su pequeño dominio con la autoridad cansada de alguien que lo había visto todo y no estaba impresionada por nada de ello. Sus ojos, agudos y críticos, escanearon la multitud que se reunía. David tomó su lugar en la fila de embarque prioritario, su boleto de primera clase, un pequeño consuelo. Pudo sentir la mirada de Brenda recorrerlo, deteniéndose un momento más de lo necesario. Vio sus ojos bajar a la mancha de café y sus labios se apretaron en una línea delgada y desaprobatoria. Él lo ignoró, concentrándose en su teléfono, abriendo el último correo electrónico de su CFO. Estamos ahora listos para comenzar el embarque del vuelo 7WF de Global Airways a San Francisco. Brenda anunció su voz, pequeña y desprovista de calidez. Ella llamó a los pasajeros con discapacidades y familias con niños pequeños, un tono sugiriendo que eran una inconveniencia personal.
Luego llamó a primera clase. David dio un paso adelante, presentando su teléfono con la tarjeta de embarque mostrada. Brenda lo escaneó, pero sus ojos no estaban en la pantalla. Estaban en él. Señor, dijo ella, su voz baja y acusatoria, ¿ha estado bebiendo esta mañana? David parpadeó sorprendido. Lo siento. Pregunté si ha estado bebiendo, repitió ella más fuerte esta vez, causando que algunas personas detrás de él se movieran e estiraran el cuello. Puedo olerlo desde aquí. David quedó aturdido en un breve silencio. Él estaba oliendo café, el resultado de un torpe desconocido. No, no lo he hecho. Un hombre acaba de derramar su café sobre mí. Él hizo un gesto hacia la gran mancha marrón. Brenda olfateó teatralmente su nariz, arrugándola con disgusto. Me huele a café irlandés. Fuerte. Un murmullo recorrió la fila. David sintió un rubor caliente de ira y vergüenza subir por su cuello. Era un CEO, un científico con un PhD de Stanford a punto de cerrar un trato de $1,000 millones, y estaba siendo acusado de estar ebrio a las 8:45 de la mañana. Mantuvo su voz nivelada, negándose a darle la reacción que ella parecía estar provocando. Mamá, puedo asegurarle que es solo café. No he tomado ni una sola gota de alcohol. Estoy en camino a una reunión de negocios muy importante. Todos tienen una reunión importante, replicó Brenda, su voz goteando cinismo. Ella tecleó algunas teclas en su terminal. Un sonido final definitivo. No me siento cómoda con usted embarcando este avión en su estado actual. Usted parece agitado y huele a alcohol. Es un riesgo de seguridad. David la miró estupefacto. Esto tenía que ser una broma, un malentendido grotesco. Mi estado actual. Estoy perfectamente calmado. Usted es quien hace acusaciones sin fundamento. Miró más allá de ella hacia el agente más joven que evitaba el contacto visual con diligencia, fingiendo estar absorto en su propia pantalla. Señor está causando una escena, dijo Brenda, su voz subiendo de volumen. Ahora todos estaban mirando. Un hombre en la fila de embarque principal sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. David lo vio por el rabillo del ojo. Usted está creando esta escena, David respondió, su voz aún medida, pero ahora teñida de acero. Soy un pasajero que paga en primera clase. Escanee mi boleto y déjeme abordar el avión. No lo haré, dijo ella cruzando los brazos. Se le está negando el embarque. Por favor, salga de la fila. El mundo pareció ralentizarse. El zumbido del aeropuerto se desvaneció en un rugido sordo en sus oídos. Embarque denegado. Las palabras eran absurdas. La reunión de Omnicorp era a las 200 Honsuro p.m. hora del Pacífico. Este vuelo G715 era el último que lo llevaría allí con tiempo de sobra. Perderlo no era una opción. Sería un fracaso catastrófico, una señal de falta de profesionalismo que Omnicorp nunca perdonaría. El trato y quizás su empresa pendían de un hilo. Él había sido perfilado. Lo sabía con una certeza enfermiza. El traje caro, la postura confiada, su misma presencia como un hombre negro exitoso en la fila de primera clase, todo se había combinado en la mente de Brenda para crear una caricatura que ella no podía aceptar. La mancha de café era solo el pretexto, el gancho endeble en el que podía colgar su prejuicio. Sintió una ira cansada y familiar, pero la reprimió. El pánico era un lujo que no podía permitirse. La lógica y la razón eran sus únicas armas. Me gustaría hablar con su supervisor, David dijo, su voz fría y precisa. Brenda sonrió con una mueca delgada y triunfante. Claro, él le dirá lo mismo. Ella tomó un teléfono, nunca le aclara la garganta, rompiendo el contacto visual con David, y habló en él.
Michael, tengo una situación en B-23, un pasajero beligerante. Estoy negando el embarque. La palabra beligerante fue un golpe al estómago. Él no había sido más que educado. El hombre que filmaba sutilmente inclinó su teléfono para obtener una mejor toma. David se mantuvo firme, una estatua de indignación en medio del río de pasajeros que embarcaban y que ahora estaban siendo desviados a su alrededor, lanzándole miradas curiosas y de lástima. Ya no era el doctor David Sterling, CEO. Era solo una obstrucción, un problema a ser manejado. Y mientras esperaba, los minutos que pasaban se sintieron como horas, cada uno alejándolo más de San Francisco y acercándolo al desastre. El supervisor, un hombre de aspecto agitado llamado Michael, llegó 5 minutos después. Tenía el aspecto agotado de un gerente de nivel medio perpetuamente apagando incendios, y su traje de poliéster barato estaba arrugado. Escuchó el relato de Brenda con una expresión neutral practicada, aunque David notó que nunca hizo contacto visual directo con él, y luego se volvió agresivo. Michael Tunless, Brenda estaba diciendo, embelleciendo la historia con cada palabra. Levantó su voz, insistió, causando una interrupción para los otros pasajeros. Huelo alcohol en su aliento y francamente no creo que sea seguro para la tripulación o los otros pasajeros que él vuele. Michael finalmente volvió su mirada hacia David, sus ojos cansados y ya decididos. Señor, entiendo que está molesto. No estoy molesto, David interrumpió, su voz peligrosamente baja. Estoy siendo sometido a una acusación falsa y discriminatoria. Su empleada está mintiendo. Fui golpeado, se me derramó café y ella ha inventado toda esta narrativa. Exijo una prueba de alcoholemia ahora mismo. Pruébelo. Esto pareció descolocar momentáneamente a Michael. Un alcoholímetro era una herramienta concreta, una cosa de ciencia y datos, y no tenía cabida en su mundo de juicios subjetivos. Brenda se burló. No tenemos alcoholímetros en la puerta y no los necesitamos. El personal de la aerolínea está capacitado para hacer estos juicios basados en las pautas de la FAA. Es mi derecho como agente de puerta negar el embarque a cualquiera que considere un riesgo. Lo dijo como un mantra, un escudo de política corporativa detrás del cual podía esconderse. ¿Entonces su juicio anula la evidencia empírica? David preguntó, su incredul creciendo. Esto es absurdo. Míreme. ¿Parezco intoxicado, Tusu? Estoy hablando claramente. Estoy de pie perfectamente quieto. Estoy en camino a una reunión que vale más que todo este avión. La última parte se escapó en un destello de frustración. Se arrepintió al instante al ver el rostro de Michael endurecerse. Para él no era una declaración de hecho, era una jactancia y un desafío arrogante a su autoridad. Señor, no hay necesidad de amenazas o exageración. Michael dijo fríamente, Brenda es una de nuestras agentes más experimentadas. Tengo que confiar en su evaluación de la situación. Usted estaba causando una escena. Ella creó la escena. David insistió, sintiendo como si estuviera en una novela de Kafka. Soy la víctima aquí, primero del hombre que chocó conmigo y ahora del prejuicio de sus empleados. De fondo, la última llamada de embarque para el G715 resonó por la terminal. La puerta de la pasarela de embarque estaba a punto de cerrarse. El pánico frío y agudo comenzó a pinchar la compostura de David. Entre los últimos pasajeros en embarcar había un hombre de 60 y tantos años, con rasgos afilados y un aura de poder tranquilo. Vestía un blazer sencillo pero exquisitamente hecho a medida. Era Robert Chen, el miembro principal de la junta de Omnicorp, el mismo hombre que David volaba a encontrarse.
Sus equipos se habían arreglado para que estuvieran en el mismo vuelo. Una coincidencia para ser usada para una breve charla informal antes de la reunión formal. Robert pausó sus ojos, abriéndolos ligeramente, al ver a David encerrado en un enfrentamiento con los agentes de puerta. Él comenzó a caminar. David, ¿hay un problema? Antes de que David pudiera responder, Brenda dio un paso adelante, bloqueando físicamente el camino de Robert. Señor, estamos terminando el embarque. Por favor, suba al avión. Pero ese es el Dr. Sterling, Robert dijo, su ceño fruncido con confusión. Tenemos una reunión en San Francisco. Él está conmigo. Esto era todo, pensó David. Un salvavidas. El testimonio de un respetado empresario mayor seguramente acabaría con esta tontería. Brenda, sin embargo, no se inmutó. Si acaso su resolución se endureció, esto ya no era solo sobre una amenaza percibida, era sobre su autoridad siendo cuestionada. Lo siento, señor, pero su asociado no está en condición de volar hoy. Por favor, embarque el avión ahora, o también podría perder su vuelo. Robert Chen miró de la cara implacable de Brenda a la mirada de asombro y incredulidad de David. Era un hombre que entendía las dinámicas de poder, y pudo ver que esta era una batalla que no podía ganar aquí, no sin causar un incidente mayor que retrasaría a todos. Le dio a David una mirada que era una mezcla de disculpa y desconcierto. Te llamaré cuando aterricemos, articuló con los labios antes de ser conducido a la pasarela de embarque por el agente más joven. La puerta se cerró con un golpe final pesado. Los motores del Airbus A321 comenzaron a gemir, acelerándose para la salida. Se acabó. El avión se iba y él no estaba en él. Ahora, Michael dijo, su tono cambiando ahora que la presión de la partida se había ido. Podemos reubicarlo en un vuelo posterior. Hay uno a las 4000 p.m., un vuelo de las 40 p.m. que aterriza a las 70 p.m. hora del Pacífico, 5 horas después de que mi reunión se suponía que comenzara. David dijo las palabras con sabor a ceniza. Eso no es una solución. Eso es un insulto. Es lo mejor que podemos hacer, dijo Michael con un encogimiento de hombros. El gesto universal de la impotencia burocrática. O eso, o un reembolso completo. David miró a Brenda, quien ahora estaba organizando pulcramente papeles en su podio, negándose a mirarlo, la imagen de la victoria satisfecha. Miró a Michael, la encarnación de la indiferencia corporativa. Él había jugado según sus reglas, se había mantenido calmado, había intentado razonar y había chocado con una pared sólida e inflexible de prejuicio, música y política, cada una reforzando a la otra. El sistema no fue diseñado para encontrar la verdad, fue diseñado para protegerse a sí mismo. Una profunda sensación de furia fría lo invadió, pero era una furia controlada. La parte de su cerebro que resolvía complejos problemas bioquímicos y navegaba por adquisiciones corporativas despiadadas tomó el control. El juego con Global Airways había terminado. Él había perdido. Era hora de cambiar el juego por completo. Dio la espalda a los dos agentes sin otra palabra. El silencio fue más condenatorio que cualquier insulto que hubiera podido proferir. Se alejó de la puerta pasando las escaleras curiosas de otros viajeros. Sacó su teléfono, sus dedos ya moviéndose. No estaba desplazándose por otros vuelos. No estaba llamando a sus abogados, todavía no. Estaba llamando a su asistente ejecutiva, Chloe. Ella respondió al primer tono. Dr. Sterling está a bordo. Estaba siguiendo el vuelo. No, Chloe, se me negó el embarque, dijo él, su voz dura como el diamante. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué base? Sin importancia ahora mismo.
David dijo, su paso acelerándose mientras se dirigía a la salida. Lo importante es que todavía necesito estar en San Francisco para las 200 p.m. Necesito que hagas algo por mí y necesita suceder rápido. Consígueme un jet. Hubo una pausa de medio segundo en el otro extremo de la línea. Un jet privado, señor. Sí, Chloe, un jet privado. David dijo, una nueva energía peligrosa surgiendo a través de él. Ponte al teléfono con War Wheels Up de NetJet. Quien quiera que tenga un avión disponible en Teterboro ahora mismo, quiero un Gulfstream, un Challenger. Lo que sea que pueda llevarme a SFO lo más rápido, diles que el dinero no es un problema. Estaré allí en 30 minutos. Ya no era una víctima, rogando por un asiento. Era un CEO emitiendo una orden. Global Airways había intentado dejarlo en tierra. Estaba a punto de mostrarles lo alto que podía volar. El viaje de Shaw JFK al aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey fue un borrón de movimiento y eficiencia furiosa. La mente de David, una máquina finamente afinada, ya había cambiado de la humillación en la puerta a la pura resolución logística de problemas. Mientras el conductor de Uber navegaba la congestionada autopista Van Wyck, David estaba en una llamada a 3 bandas con su asistente Chloe y el director de operaciones de su empresa. El trato de Omnicorp es primordial, David declaró su voz, un zumbido bajo y urgente. Informe a su vicepresidente senior que he sido inevitablemente detenido por un problema de logística de la aerolínea, pero estaré en la reunión según lo programado. No dé detalles, solo proyecte confianza absoluta. Entendido, respondió el COO. ¿Qué hay de Robert Chen? Él está en el vuelo, él sabe lo que pasó, o al menos vio parte de ello. Cuando aterrice será un aliado o un escéptico. Nuestro desempeño en esa reunión decidirá cuál. David razonó. Chloe, ¿cuál es el estado del jet? War Wheels Up tiene un Cessna Citation X disponible en la terminal de soporte de vuelo Signature en Tetro. La voz de Chloe era una presencia nítida y tranquilizadora. Es uno de los jets privados más rápidos del mercado. Están presentando el plan de vuelo ahora. Los pilotos están en espera. Ruedas abajo en el aeropuerto de San Carlos, que está más cerca de la sede de Omnicorp que SFO en aproximadamente 4 horas y 50 minutos desde el despegue. Ya he reenviado sus datos de pasaporte y pagado la tarifa de charter de la cuenta ejecutiva. Excelente. Tenga un coche esperándome en San Carlos. Y Chloe encuentra el nombre del agente de puerta en la puerta B23 de JFK para el vuelo 715 de Global Airways. Ya en ello, señor, respondió ella. Para cuando el coche de David llegó a la terminal de aviación privada, el mundo se había transformado. Desaparecidas estaban las filas serpenteantes, los anuncios a todo volumen, los suelos pegajosos y la tensión palpable de los viajes comerciales. Aquí el aire estaba tranquilo. Un conserje lo saludó por su nombre en la puerta, tomando su maletín. La terminal conocida como FBO, operador de base fija, se sentía más como el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Suelos de mármol pulido, sillones de cuero de felpa y refrescos de cortesía dispuestos en una mesa de caoba. Dr. Sterling, su aeronave está lista para usted cuando lo esté, el conserje dijo con una sonrisa amable. Los pilotos están completando sus últimas comprobaciones. A través de las ventanas del piso To Sailing, David lo vio. El Citation X estaba elegante y equilibrado en la pista, sus motores gemelos brillando bajo el sol de la mañana. Era un dardo plateado, un símbolo no de lujo, sino de poder. El poder de sortear las paredes burocráticas que se le habían interpuesto. El poder de reclamar su tiempo, su dignidad y su destino. El costo fue
astronómico, decenas de miles de dólares por un vuelo de ida. Para algunos sería una extravagancia impensable. Para David era un gasto de negocio necesario, una inversión en salvar una oportunidad de $1,000,000,000. Salió a la pista, el olor a combustible de avión agudo y limpio en el aire. Los dos pilotos, un hombre y una mujer, con uniformes impecables, los saludaron en la base de las escaleras. No había filas, ni controles de seguridad donde tuviera que quitarse los zapatos, ni agentes de puerta cuestionando su sobriedad. Solo hubo un respetuoso «Bienvenido a bordo, Dr. Sterling». Él entró. La cabina era un capullo de cuero crema y madera pulida. Había asientos para 8, pero hoy era el único pasajero. Se acomodó en una silla ancha y cómoda, la camisa manchada de café, sintiéndose de repente ridículo en estos opulentos alrededores. Se quitó la chaqueta del traje, se aflojó la corbata y aceptó una botella de agua con gas del copiloto. Dentro de los 10 minutos de su llegada a Teterboro, la puerta de la cabina se selló, el motor se aceleró con un potente rugido y el jet estaba rodando hacia la pista. Sintió una oleada de aceleración que lo empujó hacia atrás en su asiento, mucho más contundente que cualquier avión comercial. Estaban en el aire, subiendo abruptamente hacia el cielo, dejando atrás el caos extendido de la ciudad de Nueva York. Mientras el jet se nivelaba a 40,000 pies, muy por encima de las rutas de vuelo comerciales, David finalmente se permitió un momento para respirar. La furia seguía allí, un carbón ardiente en su pecho, pero estaba siendo canalizada hacia un enfoque puro e inalterado. Él abrió su maletín. El Wi-Fi era rápido y fiable. Conectó su portátil y abrió su presentación. No solo iba a asistir a esta reunión, iba a dominarla. Estaría tan preparado, tan impecable, que el incidente de la mañana se convertiría en una mera nota al pie, una anécdota extraña de viaje corporativo. Pasó las siguientes 4 horas refinando su discurso, tomando modelos financieros y ensayando sus puntos de conversación. Estaba impulsado por la adrenalina y una indignación justa que agudizó su intelecto hasta el límite. Mientras tanto, 10,000 pies debajo de él, el vuelo 715 de Global Airways estaba encontrando problemas propios. Aclara la garganta. A bordo del G715, Robert Chen se sentó en el asiento 2OE, bebiendo un refresco club y con una creciente sensación de malestar. La escena en la puerta había sido profundamente inquietante. Conocía a David Sterling de reputación desde hacía años, un innovador brillante y no-nonsense. La idea de que él estuviera ebrio o beligerante era ridícula. Lo que había presenciado se sentía mal. Fue un abuso de poder silencioso y feo, y le había dejado un sabor amargo en la boca. Era un hombre de negocios astuto que se enorgullecía de leer a la gente, y la agente de puerta, Brenda, le había parecido una mujer que disfrutaba demasiado de su autoridad. Miró alrededor de la cabina de First Class. Los otros pasajeros se estaban acomodando, pero había un zumbido de conversación. El hombre que había estado filmando en la puerta estaba 2 filas detrás de él y le estaba mostrando el video a su compañero de asiento, sus cabezas inclinadas juntas en una conspiración susurrada. La historia ya estaba echando raíces. 1 hora después del vuelo, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, crepitando con una alegría forzada. Amigos, les habla su capitán. Estamos experimentando algunos vientos en contra inesperados que nos van a ralentizar un poco. Además de eso, el control de tráfico aéreo está reportando algo de congestión sobre las rocosas. Así que nos están poniendo en una ruta de vuelo ligeramente alterada, más larga.
Ahora estamos estimando que nuestra llegada a SFO será aproximadamente 45 minutos después de lo programado. Pedimos disculpas por las molestias. Un gemido colectivo recorrió la cabina. Para Robert Chen, un retraso de 45 minutos fue más que una molestia. Empujó su hora de llegada peligrosamente cerca de la reunión de las 20 p.m. Tendría que ir directamente del aeropuerto a la sede de Omnicorp en San Mateo. No habría tiempo para refrescarse, ni tiempo para una llamada pre-meeting con su propio equipo. Era descuidado y odiaba lo descuidado. Sus pensamientos volvieron a David. Si no estaba en este vuelo, ¿cómo podría asistir a la reunión? Sintió una punzada de decepción. Había sido un defensor del trato de Aura Jenen dentro de Omnicorp, impresionado por la visión y tecnología de David. Pero no presentarse a una reunión crucial, sin importar la razón, sería una mancha negra. Señalaría una incapacidad para superar obstáculos, un rasgo para el que no tenía paciencia. Sus aliados en la Junta lo usarían como munición para hundir el trato. 2 horas después, las cosas empeoraron. La señal del cinturón de seguridad sonó y el avión comenzó una serie de virajes suaves pero notables. El capitán volvió a la línea, su voz ahora despojada de su anterior bonhomie. Disculpas de nuevo, amigos. Hemos sido alertados de un problema menor de mantenimiento con uno de los sensores de aleta hidráulica. No es un problema de seguridad de vuelo, pero según nuestros protocolos, estamos obligados a desviarnos al aeropuerto adecuado más cercano para una revisión de ingeniería. Aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en aproximadamente 20 minutos. La cabina estalló en un coro de tamaño frustrado y murmullos enojados. Un desvío. Ahora llegarían horas tarde. La reunión de las 2 p.m. era para Robert Chen oficialmente imposible. Se recostó en su asiento y cerró los ojos. El Origen Deal estaba muerto. ¡Qué desastre! La aerolínea no solo había denegado injustamente el embarque a su mejor cliente, sino que también había fallado en entregar al resto a su destino a tiempo. La ironía era amarga. Muy por encima del clima y el tráfico aéreo, el vuelo de David Sterling fue un estudio de eficiencia serena. No hubo vientos en contra de preocupación. No hubo desvíos. El Citation X cortó el aire fino y frío de la estratosfera como un bisturí. Había terminado su trabajo, comido un almuerzo ligero de atún, ají sellado y ensalada de quinoa, e incluso había logrado una siesta energética de 20 minutos. El copiloto entró en la cabina. Dr. Sterling, estamos comenzando nuestro descenso hacia el área de la bahía. Deberíamos estar en tierra en San Carlos en unos 25 minutos. El coche que solicitó está confirmado y nos estará esperando en la pista. Gracias, dijo David. Música, recogiendo sus papeles. Se sentía descansado, agudo y más preparado de lo que nunca había estado. Miró por la ventana el mosaico del paisaje californiano desplegándose abajo. Había convertido un momento de profunda falta de respeto en una oportunidad. No había música, solo salvado su horario. Lo había mejorado. Aterrizó en el aeropuerto de San Carlos a la 1:15 p.m., hora del Pacífico. Un elegante Tesla Model S negro esperaba a pocos metros del avión. Su maletín fue transferido. Estrechó la mano de los pilotos y a los 2 minutos de aterrizar, estaba en la autopista 101, dirigiéndose al norte. El campus de Omnicorp estaba a solo 10 minutos en coche. Llegó a la 1:35 p.m., 25 minutos completos antes. Aprovechó el tiempo en el impecable vestíbulo de mármol para visitar el baño de hombres, lavarse la cara y ponerse la camisa de repuesto que siempre guardaba en su maletín. Cuando salió, la mancha de café había desaparecido.
Se veía fresco, sereno y completamente en control. La recepcionista lo saludó cálidamente y fue llevado a un salón de espera privado. A la 1:55 p.m., la vicepresidenta senior con quien estaba programado para reunirse, una mujer llamada Catherine Hayes, salió a saludarlo. David, qué bueno verte. Escuché que tuviste algunos problemas de viaje. David sonrió una sonrisa tranquila y confiada. Nada que no pudiera manejar. ¿Vamos? Caminaron hacia la sala de juntas principal. Mientras lo hacían, el teléfono de David zumbó. Era un mensaje de texto de Chloe. Elsa Global Airways 715, desviado a Salt Lake City, actualmente en tierra. La nueva hora de llegada estimada a SFO es a las 5:30 p.m. David se permitió una pequeña sonrisa privada. No era solo que había ganado la carrera, el otro equipo ni siquiera había terminado la primera vuelta. Guardó su teléfono y entró en la sala de juntas, listo para reclamar su premio. La sala de juntas de Omnicorp estaba en el último piso, una cámara con paredes de cristal con una vista panorámica de la bahía de San Francisco. La atmósfera era formal, las apuestas inmensas. Catherine Hayes y otros 2 ejecutivos de Omnicorp estaban presentes. La silla en la cabecera de la mesa reservada para Robert Chen estaba conspicuamente vacía. Esperábamos que Robert estuviera aquí. Catherine comenzó con un indicio de preocupación en su voz. Estaba en un vuelo que parece haber sido significativamente retrasado. Sí, estoy al tanto, David dijo suavemente, tomando su lugar. Pero los negocios no esperan al control de tráfico aéreo. Sé que su tiempo es valioso, así que con su permiso, estoy preparado para comenzar. Estaré encantado de informar personalmente al señor Chen sobre lo que se perdió cuando llegue. Los ejecutivos estaban visiblemente impresionados por su proactividad. No había usado la ausencia de los principales interesados como excusa para posponer. Había tomado la iniciativa. Durante la siguiente hora y media, David impartió una clase magistral. No solo presentó datos, él hubo una narrativa convincente de innovación, potencial de mercado e impacto humano. Conocía cada número, anticipó cada pregunta y respondió con una mezcla de profundo conocimiento técnico y pasión palpable. No estaba vendiendo un producto, los estaba invitando a ser socios para cambiar el mundo. Mientras terminaba sus puntos finales sobre la sinergia de ingresos proyectada a 5 años, vio movimiento fuera de las paredes de cristal de la sala de juntas. Un gran grupo de viajeros cansados y despeinados estaba siendo conducido por el vestíbulo. Música. Eran los pasajeros de un autobús charter arreglado apresuradamente por Global Airways para transportar a la gente desde SFO hasta los campus corporativos de Silicon Valley después de que su vuelo desde Salt Lake City finalmente hubiera aterrizado. Y entre ellos estaba Robert Chen. Había bajado del autobús exhausto y frustrado y estaba siendo recibido por un Omnip staffer cuando sus ojos se desviaron hacia la sala de juntas ejecutiva. Se detuvo en seco. A través del cristal lo vio David Sterling de pie en la cabecera de la mesa de conferencias, no con una camisa manchada de café, sino con una impecable y limpia. No estaba nervioso ni tarde. Estaba allí al mando, señalando una diapositiva en la pantalla masiva. Parecía que era dueño de la habitación. El agotamiento de Robert Chen fue reemplazado por una lenta y creciente sensación de asombro. Observó cómo Catherine Hayes y los otros ejecutivos asentían con la cabeza en señal de acuerdo, sus rostros iluminados con entusiasmo. Vio a Catherine reírse de un comentario que David hizo, luego levantarse y extender su mano. No podía oír las palabras, pero sabía exactamente lo que estaba sucediendo. David Sterling no solo había llegado a la reunión,
Había llegado horas antes y estaba en proceso de cerrar el trato sin que él siquiera estuviera allí. Varios otros pasajeros del Gate 715, incluido el hombre que había filmado el incidente en la puerta, también vieron la escena. Una ola de murmurs recorrió el grupo. Ese es el tipo que echaron del vuelo? ¿Cómo en el mundo llegó aquí? El hombre con el teléfono lo levantó casi instintivamente y tomó una foto. Una toma perfecta a través del cristal de David Sterling, estrechando manos con los ejecutivos de Omnicorp. Una imagen triunfante de éxito contra el telón de fondo de su propia pesadilla de viaje. David concluyó la reunión, estrechó manos por todas partes y empacó su maletín. El trato no estaba firmado, pero los compromisos verbales eran inquebrantables. Él había ganado. Mientras salía de la sala de juntas, se encontró cara a cara con Robert Chen. Robert lo miró, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Simplemente sacudió la cabeza con admiración. David, dijo, su voz llena de respeto. Tienes que decirme cómo hiciste eso. Encontré una aerolínea más fiable. David respondió con una ligera sonrisa. Esa noche, en su suite en el Four Seasons, David Sterling finalmente se sentó y compuso un mensaje. No despotricó ni se enfureció. Era preciso y factual. Abrió su portátil, inició sesión en X, antes Twitter, y escribió una publicación. No adjuntó fotos, no videos, solo palabras. Estaba programado para volar Elsa Global Airways GA715 de JFK a SFO para una reunión crítica. La agente de puerta Brenda Jenkins en B-23 denegó el embarque, acusándome de estar ebrio y beligerante después de que un extraño derramara café sobre mí. Perdí mi vuelo. Afortunadamente, War Wheels Up proporciona un servicio más profesional y me llevó a mi reunión a tiempo. Los negocios tratan de resolver problemas, no de crearlos. Volando siendo negro, servicio al cliente shot. Él golpeó, aclara la garganta, publicar. La publicación fue una piedra digital y la acababa de dejar caer en el vasto océano de Internet. No tenía idea de que estaba a punto de desatar un tsunami. La publicación se publicó a las 7 no hora del Pacífico. Durante la primera hora, estuvo tranquilo, ganando algunos me gusta y retweets de los modestos seguidores de David de profesionales de la industria biotecnológica. Luego, alguien con una marca de verificación azul, un conocido periodista tecnológico, lo vio y lo retuiteó con el comentario. Este es el Dr. David Sterling, CEO de Auren, una de las mentes más respetadas en biotecnología. Oye, nuestras aerolíneas globales, tienes un problema importante. Fue entonces cuando la presa se rompió. El hombre que había filmado el incidente en la puerta vio la publicación en tendencia. Respondió directamente al retweet del periodista. Estuve allí. Vi todo. El hombre era un caballero perfecto. La agente estaba en un viaje de poder. Tengo video. Subió el clip de 2 minutos. El video era condenatorio. Mostraba a David calmado y compuesto, pidiendo un supervisor mientras la voz de Brenda se podía oír fuerte y accusatory. Capturó su desestimación de Robert Chen. Era un registro claro e imparcial del evento y corroboró completamente el relato de David. Por la mañana la historia estaba en todas partes. Brenda, la agente de puerta, y cómo volar los cielos prejuiciosos eran tendencia mundial. Importantes medios de comunicación, CNN, el New York Times, el Wall Street Journal recogieron la historia. Fue la tormenta viral perfecta, un claro caso de sesgo racial, una narrativa de David contra Goliat y la mejor subtrama de venganza definitiva del jet privado.
La foto tomada a través de la ventana de la sala de juntas se convirtió en la imagen icónica de la historia, salpicada en sitios de noticias y programas matutinos. Global Airways estaba envuelta en una tormenta de fuego de relaciones públicas. Sus canales de redes sociales estaban inundados de indignación. El precio de sus acciones fluctuó, cayendo varios puntos en la negociación premercado. La sede corporativa entró en modo de crisis full-blown. La primera respuesta oficial fue un desastre prefabricado. Global Airways está comprometida con la diversidad y la inclusión. Estamos investigando el incidente. El público se burló de ellos sin piedad. La presión aumentó dentro de la empresa. La investigación fue rápida y brutal. Obtuvieron las imágenes de seguridad de la puerta que tenían audio. Entrevistaron a Michael, el supervisor, quien, temiendo por su propio trabajo, echó a Brenda bajo el autobús por completo. Vieron los comentarios públicos de Robert Chen, miembro de la junta de Omnicorp, y un viajero de estatus de élite muy valorado que había confirmado públicamente la versión de los hechos de David. Para Brenda Jenkins, su mundo se desmoronó en menos de 24 horas. Llegó para su turno de mañana para encontrarse interceptada por 2 ejecutivos de RRHH con cara seria y el jefe de operaciones del aeropuerto JFK. Fue conducida a una habitación sin ventanas. No preguntaron por su versión de la historia. No música, lo querían. Era un pasivo, una pesadilla de relaciones públicas hecha carne. Brenda, estamos terminando su empleo con Global Airways con efecto inmediato. El director de RRHH dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Brenda estaba aturdida. Pero yo seguía el procedimiento. Él era agresivo. Olía a alcohol. El material de video, tanto de la seguridad del aeropuerto como de un pasajero, muestra que usted fue la agresora. Brenda, el director dijo fríamente, y múltiples testigos, incluido el propio pasajero, afirman que era café. Usted tomó una mala decisión que ha resultado en un daño catastrófico a la marca de esta aerolínea. ¿Una mala decisión? He estado aquí 30 años, protestó ella, su voz quebrándose. Tengo un historial perfecto. Su historial ya no es relevante. Por favor, recoja sus pertenencias personales de su casillero. Seguridad la escoltará fuera de las instalaciones. Fue despedida así sin más. 30 años de servicio de tratar con pasajeros ingobernables y navegar turnos festivos ingratos borrados en un instante. Mientras la sacaban de la terminal, una paria en el lugar que una vez había gobernado, vio su propio rostro en una de las pantallas de noticias de las terminales. Era la villana en una historia de noticias global. Las semanas que siguieron fueron un descenso a un infierno privado. Su nombre y rostro estaban en todas partes. Fue doxed en línea. Recibió amenazas. Los amigos dejaron de llamar. Los vecinos cruzaban la calle para evitarla. Trató de encontrar otro trabajo en la industria de las aerolíneas, pero era radiactiva. Nadie la tocaría. El nombre Brenda Jenkins ahora era sinónimo de racismo corporativo. Ella cayó en una amarga resentimiento. En su mente, ella era la víctima. Ella había estado haciendo su trabajo. El doctor Sterling, con su elegante traje y su jet privado, era un símbolo de un mundo de élite que ella despreciaba. Él había usado su poder y riqueza para arruinarla a ella, una simple mujer working class. Nunca consideró que el acto inicial de prejuicio, la pequeña y fea semilla de su propia creación, fue la verdadera raíz de su caída. Ella había tenido una pequeña cantidad de poder en esa puerta, y lo había usado para humillar a un hombre que sentía que no pertenecía. Ahora las consecuencias de ese acto la habían despojado de todo. 3 es tanto una eternidad como un abrir y cerrar de ojos. En ese tiempo,
Las trayectorias de David Sterling y Brenda Jenkins, puestas en marcha por una confrontación de 10 minutos en una puerta de aeropuerto, habían divergido tan dramáticamente que bien podrían haber estado viviendo en universos diferentes. Para David Sterling, el universo era uno de constante expansión. La OD, la asociación con Omnicorp, había sido la plataforma de lanzamiento. Origin Innovations, una vez un contendiente prometedor, era ahora el titán indiscutible de la industria biotecnológica. Una historia de portada en la revista Forbes presentaba una imagen de él en una de sus batas de laboratorio con las mangas remangadas con el titular: "El hombre que cura genes, como David Sterling, convirtió una pesadilla de viaje en un triunfo de $1,000 millones". El artículo relató brevemente el incidente de Global Airways, enmarcándolo no como una historia de discriminación, sino como un testimonio de su resiliencia y genio para resolver problemas. Su leyenda había crecido más allá de su control, pulida en una parábola para el mundo empresarial moderno. Pero el evento había dejado una marca más profunda y privada en él. La impotencia cruda que había sentido, el escozor de ser juzgado y despedido basándose en un estereotipo, había solidificado una resolución tranquila dentro de él. Él vertió una porción significativa de su recién encontrada riqueza y las ganancias de su compañía en el establecimiento de la Fundación Sterling. Su misión era simple y directa: actuar como un puente sobre el abismo financiero que separaba la tecnología médica, que salvaba vidas de las personas que la necesitaban desesperadamente. La fundación se convirtió en su pasión, una forma de ejercer su inmenso poder, no por venganza, sino por restauración. Para Brenda Jenkins, el universo era uno de contracción constante. Después de ser despedida, su mundo se había encogido con una velocidad aterradora. La humillación pública la había vuelto inempleable en cualquier campo donde se requiriera una etiqueta con el nombre. Sus 30 años de experiencia en aerolíneas no valían nada. Los amigos del trabajo, con quienes había compartido chismes de la sala de descanso y horarios de vacaciones, desaparecieron. Sus ahorros se evaporaron en un año, consumidos por los pagos de la hipoteca y el costo de vida ignoring. El banco ejecutó la hipoteca de su modesta casa en Queens, la que había pasado 2 décadas convirtiendo en hogar. Humillada y derrotada, se mudó con su hija Sara, una madre soltera que trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Se apretujaron en un apartamento estrecho de 2 habitaciones en un edificio deteriorado. El sonido constante de las sirenas reemplazando el tranquilo zumbido suburbano al que estaba acostumbrada. El nuevo trabajo de Brenda era como cajera en una cavernosa tienda de comestibles económica. Era un mundo de luces fluorescentes que zumbaban y parpadeaban, el incesante pitido de su escáner y el olor a lejía y melones demasiado maduros. Ella estaba de pie durante 8 horas al día, sus pies y espalda, doliendo sus interacciones reducidas a un guión monótono. ¿Encontró todo bien? ¿Papel o plástico? Ella, quien una vez había tenido el poder de decidir el destino de viaje de una persona, ahora era invisible. Un engranaje en una máquina, su rostro una máscara de indiferencia cansada. La amargura era un cáncer en su alma. A veces veía el rostro de David Sterling en una revista en su propia caja registradora, y una rabia ácida y caliente le quemaba el pecho. Él era un símbolo de todo lo que ella había perdido, el arquitecto de su ruina, el centro de su mundo encogido. La única fuente de alegría inmaculada era su nieta, Lily. A los 6 años, Lily era un torbellino de energía brillante, todas sonrisas gap-toothed y rodillas raspadas. Ella era la razón por la que Brenda se arrastraba fuera de la cama cada mañana. La pesadilla comenzó sutilmente, un temblor en la mano de Lily mientras intentaba colorear,
un tropiezo repentino en el pasillo que se atribuyó a la torpeza. Luego vinieron los dolores de cabeza y un terror nocturno que culminó en una aterradora convulsión de cuerpo entero. Los meses que siguieron fueron un borrón de pasillos estériles, jerga médica desconcertante y el agonizante temor a lo desconocido. Fueron rebotados de pediatra a neurólogo, sometidos a una batería de pruebas, resonancias magnéticas, EEGs, punciones lumbares, cada una regresando inconclusa, cada una profundizando las sombras del miedo alrededor de su familia. Finalmente, llegaron a la oficina de Lord Matthews, un neurólogo pediátrico líder en New York Presbyterian. Era un hombre amable con ojos tristes, y lo sentó en una habitación llena de un silencio que se sentía más pesado que el sonido. Extendió los gráficos de Lily sobre su escritorio, tomó un respiro profundo y asestó el golpe. La secuenciación genética lo ha confirmado, dijo, su voz suave. Lee tiene el síndrome de Stafford. El nombre no significaba nada para ellos, pero el tono del médico les dijo todo. Explicó que era un trastorno neurodegenerativo agresivo extremadamente raro. Progresivamente despojaría a Lily de sus habilidades motoras, su función cognitiva, su propio ser. El pronóstico fue brutal e inequívoco. No había cura. Sarah se derrumbó en un ataque de sollozos silenciosos y convulsivos. Su cuerpo temblaba. Brenda se sentó congelada, una estatua de hielo, las palabras del médico resonando en la vasta y vacía caverna de su shock. Era una sentencia de muerte. ¡Ay! El doctor Matthews continuó inclinándose hacia adelante. Una última cosa. No es una cura técnicamente, sino una nueva terapia génica. Acaba de completar sus ensayos clínicos de fase 3 y los resultados, francamente, son milagrosos. Utiliza un virus modificado para entregar una copia correcta del gen defectuoso directamente en las células del paciente. Parece detener completamente la progresión de la enfermedad. Una sola palabra desesperada escapó de los labios de Sarah. ¿Cómo? Es un tratamiento llamado AG4-Acrotium, el médico dijo, mirando sus notas. Está hecho por una compañía llamada Ergen Innovations. El nombre golpeó a Brenda con la fuerza de un asalto físico. Le aspiró el aire de los pulmones y por un momento la habitación se inclinó. Origen, el nombre de las revistas, la fuente de su fortuna, la compañía construida sobre el éxito del trato al que volaba cuando ella lo había expulsado de su puerta. La crueldad cósmica de ello fue tan profunda, tan absoluta, que casi se echó a reír. Por supuesto, de todas las compañías en todo el mundo, tenía que ser la suya. El atisbo de esperanza fue casi inmediatamente extinguido por la siguiente parte de la explicación del médico. El tratamiento implicaba una infusión única, un procedimiento complejo y delicado. El costo era de más de $1 millón. Su seguro, por supuesto, lo consideró experimental y se negó a cubrirlo. La desesperación que siguió fue que una niebla espesa y asfixiante. Sarah pasó sus noches en el sofá gastado del apartamento, baño en el resplandor azul de una pantalla de portátil, buscando frenéticamente en foros médicos, grupos de defensa del paciente y sitios web de caridad, persiguiendo cualquier susurro de ayuda financiera. Brenda la observaba, su propio corazón, un peso muerto en su pecho, convencida de que era inútil. Entonces, una noche, cerca de la medianoche, Sarah soltó un fuerte jadeo. «¡Mamá!», susurró ella, su voz temblando. «¡Mamá, mamá, mira!». Brenda se acercó arrastrando los pies. En la pantalla había un sitio web elegante y profesional. En la parte superior, un logotipo simple y elegante, la Fundación Sterling.
La declaración de misión estaba justo en la página de inicio, fundada en el principio de que a ninguna persona se le debe negar una oportunidad de vida debido al costo de la innovación. La Fundación Sterling proporciona subvenciones financieras completas para pacientes que buscan acceso a las terapias génicas avanzadas de Arrogance. Brenda miró la pantalla la foto profesional sonriente de David Sterling en la página de mensaje de los Founders. Era una trampa. Una humillación exquisita final diseñada por el universo solo para ella. Tenemos que aplicar, Sara dijo, lágrimas de esperanza corriendo por su cara. Esta es nuestra oportunidad. No, Brenda dijo la palabra un graznido crudo. Su orgullo, el último vestigio andrajoso de su viejo yo, cobró vida. Absolutamente no. No lo haré. Preferiría morir antes que ir a rogar a ese hombre. Esto no es sobre ti. Sara respondió, su desesperación convirtiéndose en ira. Se levantó, su pequeño cuerpo irradiando un feroz poder maternal. Esto no es sobre tu orgullo o tu pasado o lo que sea que pasó entre ustedes dos. Esto es sobre Lily. Ella se está muriendo, mamá. Mírala, señaló el pequeño dormitorio donde Lily dormía, su respiración superficial. ¿Realmente vas a dejarla morir porque eres demasiado orgullosa para pedir ayuda a la única persona en la tierra que puede darla? La pregunta colgó en el aire, brutal e irrespondible. Brenda miró de la cara furiosa y empapada en lágrimas de su hija a la puerta del dormitorio detrás de la cual su nieta se desvanecía. La lucha se le fue, reemplazada por una vergüenza fría y vacía. Sara tenía razón, esto ya no era sobre ella. Una semana después, recibieron un correo electrónico. Su solicitud había sido acelerada. Se les concedió una revisión de caso en persona. Brenda se puso su mejor ropa, una blusa descolorida y un abrigo de poliéster gastado, y tomó el metro al centro con su hija. Se sentaron en la silenciosa y opulenta sala de espera de la fundación, un lugar que olía a dinero y éxito. Brenda se sintió como una impostora, una mendiga a las puertas del palacio. La voz de la asistente fue educada mientras los llamaba. La junta de revisión los verá ahora. El corazón de Brenda golpeaba contra sus costillas. Sus manos estaban frías y resbaladizas por el sudor. Caminó detrás de Sara por un largo pasillo alfombrado hasta una pesada puerta de roble. Entraron. Era una sala de conferencias dominada por una larga mesa pulida. Dos personas, un hombre y una mujer con atuendo profesional, se sentaron en un lado. En el centro, a la cabecera de la mesa, estaba sentado el doctor David Sterling. Él levantó la vista del grueso expediente que tenía delante. El expediente, con una foto escolar sonriente de su nieta enganchada a la portada. Sus ojos, calmados y enfocados, se encontraron con los de Brenda. Por un breve segundo, no vio nada más que a una mujer nerviosa y desesperada. Luego sus ojos se entrecerraron ligeramente. Un destello de algo profundo en su memoria se agitó. Música. Era un hombre que nunca olvidaba un rostro, especialmente uno que estaba ligado a un momento de profunda significación. La miró, verdaderamente la miró, la familiar estructura de una mandíbula, las líneas severas alrededor de su boca, ahora grabadas más profundamente por la dificultad, y en el espacio de un latido del corazón, él supo. La puerta, la acusación. Brenda Jenkins. La máscara profesional cayó de su rostro, reemplazada por una mirada de asombro y reconocimiento absoluto. El aire en la habitación se cargó, denso con el peso tácito de su pasado compartido. La mujer que había intentado arruinar su futuro ahora estaba sentada ante él, la vida de su nieta descansando enteramente en sus manos. Esta historia no era solo sobre un jet privado
o un vuelo perdido. Era sobre la naturaleza silenciosa e insidiosa del prejuicio y los profundos efectos dominó de una sola acción irreflexiva. El viaje de David Sterling no fue de simple venganza, sino de reclamar su dignidad y negarse a ser definido por la intolerancia de otra persona. El karma definitivo para Brenda no fue perder su trabajo o su reputación. Fue ser forzada a confrontar la humanidad del hombre al que había deshumanizado y a depender de su gracia para la vida de alguien a quien amaba. Es un poderoso recordatorio de que nuestras elecciones, grandes y pequeñas, crean el mundo en el que vivimos. Y el verdadero carácter se revela no en cómo tratamos a nuestros amigos, sino en cómo respondemos a nuestros enemigos. Si esta historia resonó con usted y cree en el poder de la dignidad y la perseverancia, por favor, pulse ese botón de me gusta, comparta este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbase a nuestro canal para más historias verdaderas que importan. Y háganos saber en los comentarios qué habría hecho usted en la de Dr.